¿Qué tal amigos? Soy Honorio Pérez, bienvenidos a una nueva lección sobre el aprendizaje del programa de Sketchbook. Y para eso nos estamos aprendiendo la representación tridimensional en perspectiva cónica. Vimos en la lección anterior cómo pudimos, a partir de una maqueta ya previamente elaborada, poder analizar su vista superior y su vista lateral. Y a partir de allí lo circunscribimos dentro de un cubo. Y es ese mismo cubo inicial que nosotros vamos a realizar en perspectiva. Después, poco a poco, vamos a ir haciendo los diferentes elementos para que la composición ya se vuelva un elemento o un objeto arquitectónico. No vamos a hacer inmediatamente el ejercicio como tal. A partir de lo que vimos en la clase anterior con respecto al paralelepípedo de base rectangular, ese mismo elemento lo vamos a dibujar en diferentes posiciones: en la línea de horizonte, por debajo de la línea de horizonte y por encima de la línea de horizonte. Y lo vamos a iniciar ese dibujo por debajo el observador. O sea, el observador va a estar en un nivel mucho más abajo con respecto a todo el conjunto, a toda la composición. Quiere decir que todo ese elemento va a estar por encima de la línea de horizonte. Y lo vamos a trabajar con un solo punto de fuga. Ojo, inicialmente vamos a hacer solamente el paralelepípedo, no vamos a hacer detalles, aún no. Si tú eres estudiante de arquitectura, de diseño, cualquier carrera afín, posiblemente ahora con esta situación que estamos viviendo hayas tenido algún tipo de vacíos con respecto a la temática del dibujo tridimensional. Lo que quiero con todos estos videos es que ustedes aprendan, se ayuden y complementen mucho más lo que pudieron haber no entendido con respecto a esta técnica de la perspectiva. Lo que quiero es ayudarte para que puedas fortalecer mucho más desde el espacio donde te encuentras, porque realmente la situación que hoy vivimos ha hecho que cambie totalmente la manera de nosotros como docentes enseñar y de ustedes cómo aprender. Y bueno, pues estas son oportunidades que yo quiero brindarles a ustedes para que puedan fortalecerse mucho más de esta manera asincrónica. Porque a veces cuando estamos asistiendo a una clase sincrónica no entendemos bien lo que nuestro docente quiere orientarnos, y estas grabaciones, estos tutoriales terminan siendo más importantes que esas clases sincrónicas, porque podemos aprender a nuestro propio ritmo. Y si estás suscrito podrás ver toda la cantidad de videos de apoyo que puedes ver y puedes practicar tanto con el programa o a mano alzada. Por lo menos yo pienso personalmente que cuando damos, la satisfacción es mayor que cuando recibimos, y eso es lo que yo quiero darte en toda esta enseñanza virtual que estamos realizando en la Academia de Dibujo Punto de Fuga. Bien, empezamos a dibujar el paralelepípedo de base rectangular. Empezamos esta nueva lección. Esto es punto de fuga. Bien amigos, seguimos dibujando. Vamos a empezar a proyectar perspectivas cónicas con un punto
con 2, con 3 puntos de fuga. Este mismo ejercicio, este diseño que tenemos acá de esta maqueta, que bueno, ojalá que el dueño de esta maqueta no vaya a reclamar derechos de autor. Es de un estudiante que tuve hace algún tiempo y vamos a aprovechar esa propuesta que tuvo. Bien, les decía que podemos trabajar de este ejercicio, podemos proyectar cualquier cantidad de dibujos en perspectiva, cualquiera, diferentes visualizaciones sobre la línea de horizonte, en la línea de horizonte y por debajo de la línea de horizonte. Lo que vamos a hacer inicialmente es visualizar el cubo como contenedor de la forma. Y más adelante vamos a ir haciendo los ejercicios respectivos de acuerdo a cada una de esas visualizaciones. Bien, el cubo que inicialmente vamos a proyectar será el que tenemos en la visualización de la maqueta. Observen que está exactamente entre este elemento. Vamos a hacerlo un color diferente. Entre esta esquina y esta esquina. Y en este punto hasta, digamos que donde se proyecta este puente, es como un puente que conecta el exterior con el interior, y el volumen que sobresale, el plano que sobresale por la parte de atrás, va a quedar por fuera de dicho cubo. Lo vamos a hacer, vamos a anexar ese elemento después, no va a quedar dentro del cubo. Vamos a escoger un color diferente y con un punto de fuga trabajamos de forma horizontal y vertical. No, es acá. Este es el rectángulo que vamos a hacer. En planta y en altura es este. No vamos a llevarlo hasta el nivel inferior, el cubo lo vamos a hacer hasta ahí, y cualquier elemento que esté por fuera del cubo lo vamos a anexar. Vamos a hacer diferentes visualizaciones. El primero que vamos a realizar es cuando el observador va a estar ubicado. Hagan de cuenta que esto puede tener unos 3 metros cada nivel, y este de acá 3 metros, igual este elemento 3 metros. El observador va a estar aquí. Y la línea de horizonte estará localizada a la altura de los ojos, empezamos a visualizar este ejercicio con 1, con 2 y con 3 puntos de fuga. Ojo, vamos a hacer solamente inicialmente el paralelepípedo rectangular de base rectangular que tenemos
visualizado en la planta y en su altura. No vamos a detallar internamente aún los elementos que tiene la composición. Inicialmente haremos diferentes visualizaciones del cubo, ojo, del cubo, y de pronto vamos a representar también los elementos inclinados que tiene el contexto. Bien, vamos acá a seguir dibujando en color negro. Empezaremos con un punto de fuga, y ese observador estará ubicado en la planta. Va a estar ubicado acá. Esta es la cabeza, los hombros y el brazo extendido. El punto de fuga va a estar ubicado fuera del cubo principal. Va a estar casi que paralelo a este eje. Si estamos trabajando con un solo punto de fuga, recuerden que todas las líneas que estén paralelas a ese eje, frente a ese punto de fuga, a este eje, o sea, todas estas que tenemos aquí, van a ir fugadas hacia ese punto de fuga. Y las líneas que estén perpendiculares a ese eje frente mío, que son todas estas, paralelo al brazo abierto, que son todas estas, y las que siguen acá, se verán en la planta paralelas, y en la perspectiva se van a visualizar totalmente líneas horizontales, no van a ir fugadas a ningún lado. Recuerden el video que realizamos hace tiempo. Aquí les voy a recordar ese video para que ustedes puedan recordar toda la teoría y los conceptos de la perspectiva. Bien, todas esas líneas van a permanecer horizontales. Pero por ahora lo que necesitamos saber, entender, es que estas líneas del cubo van a permanecer horizontales. Bien, empezamos. Bien, lo que vamos a determinar es el ancho y la altura en la parte final, acá, esta parte, y esto se va a ver totalmente rectangular. Observemos que esta proporción que tenemos aquí con respecto al cubo es 1,5 veces aproximadamente. Esa sería la proporción. Observemos acá en nuestra maqueta. Lo que vamos a visualizar inicialmente, a dibujar, es este rectángulo. Observen que es un rectángulo. Esta medida que está acá no es la misma en su altura, es mayor esa altura. Vamos a proporcionarlo, ojo, solamente educando nuestra visión. Hagamos primero el rectángulo. Proporcionémoslo esta distancia es la misma de acá y vamos a aumentarle la mitad, más o menos la mitad. Busquemos el centro.
esta sería la proporción. Seguimos dibujando. Ojo, cuando estamos trabajando líneas horizontales y líneas verticales, trabajemos con la opción modo con un punto de fuga. Vamos a utilizar el punto de fuga más adelante. El punto de fuga, recuerden que yo lo tengo ubicado por acá afuera. Acá está. Porque todavía no estamos haciendo proyecciones al punto de fuga. Estoy haciendo líneas horizontales y verticales. Bien, esa sería nuestra proporción de esta altura. Ojo, esta es la altura hasta aquí. Pero resulta que el observador está en un nivel mucho más abajo. Es una proporción, digamos que tienen la misma altura. Puede ser esa misma distancia. Sería más o menos sería esta distancia. Aquí tendríamos nuestro nivel inferior y la línea de horizonte está ubicada ¿dónde? Observemos acá. Donde ubicamos la figura humana, está más o menos en el centro de esta altura. Ya tenemos la altura. La línea de horizonte está aquí. Listo. Bien. Ojo que ese es el rectángulo del fondo, no es el que está delante. Es importante trabajar siempre de atrás hacia adelante para que el dibujo no vaya a quedar muy pequeño y podemos proporcionar mejor nuestra perspectiva con respecto a la hoja, al espacio donde estemos dibujando. Bien, ya ubicamos la línea de horizonte, ahora sí, el observador donde está ubicado el punto de fuga. Recordemos dónde está el señor observador, está aquí. ¿Qué tanta distancia? Proporcionando esta distancia más o menos está como a la mitad de todo esa vista frontal. Vamos a calcular más o menos esa distancia. Vamos a medirlo de esta manera. Recuerden que si se volvió una elipse, la circunferencia, hacerle doble clic a la escala. Vamos a ampliar un poco más aquí. Acá. El punto de fuga está a esta distancia, a la mitad de esta distancia. Vamos a ubicar el punto de fuga en la línea de horizonte. Vamos a llamarlo aquí punto de vista del observador. Listo. A partir de allí podemos visualizar, ojo, el cubo es lo primero que vamos a hacer. El cubo. Proyectamos, ahora sí, vamos a traernos el punto de fuga que tenemos acá. Y lo ubicamos aquí.
ese punto de fuga no va a moverse, va a estar allí, y podemos ya empezar a proyectar nuestro cubo. Ahora nos toca proporcionar esa profundidad, y esa profundidad la podemos analizar de acuerdo a nuestra percepción. Tenemos que aprender a visualizar. Podremos decir que ese rectángulo en vista superior, observen que este rectángulo es digamos que lo que habíamos hecho anteriormente es una proporción de su ancho 4 veces ese ancho en su profundidad. Lo que podemos hacer es lo siguiente: a partir de una proporción que consideremos, esa distancia puede ser inicialmente esta. Aquí vamos a ver. Y a partir de esa proporción, que puede ser un poco menos, yo diría que más, es un poco desproporcionado, porque vamos a suponer que es esta medida que yo tengo al fondo sería ese sería el primer módulo, y son cuatro módulos. Lo que tenemos que hacer es proyectar 3 veces más esa misma proporción. Recordemos que para eso debemos buscar el punto medio, trazar diagonales y poder proyectar hacia adelante esas 4 veces el ancho que tenemos en el fondo. De esta manera vamos a utilizar un color diferente, color rojo. Buscamos el punto medio acá. Vamos a abrir. Este es el centro de nuestra altura. Vamos a proyectar al punto de fuga. Y luego con la regla vamos a trazar diagonales desde la esquina del fondo. Aquí trazamos hasta este punto. Vamos a encontrar la segunda medida, la segunda proporción. Vamos a buscar la tercera. Por el centro, pero ojo, no por este punto, sino por el que acabo de encontrar. Y buscamos el último. Ese sería nuestro sólido, en donde vamos a empezar a dibujar ya la composición. Ok, ya tenemos el volumen. Ahora vamos a ver cómo podemos dibujar esa inclinación
del contexto. Y esa inclinación empieza desde el punto final, el fondo de nuestro cubo, de nuestro paralelepípedo de base rectangular, y va a terminar más o menos a la misma altura, los 3 metros que yo tengo acá. Vamos a proyectarlo. Digamos que esta es la altura del primer nivel, y la inclinación está aquí. Cuando yo proyecto esa inclinación y la encuentro con el punto de fuga, obtendré el punto de fuga auxiliar para poder trabajar la línea inclinada o el plano inclinado pero observemos que en la maqueta la inclinación no es hasta aquí, no es hasta este punto. Recuerden que vamos a ampliar más adelante parte de la composición que llega hasta la parte de este fondo del acrílico. O sea que esa inclinación realmente está cercano a el punto de fuga y al observador. Esa sería la inclinación. Realmente esta línea punteada no va, simplemente era una guía para poder encontrar el punto de fuga auxiliar. Y nos falta el otro plano inclinado que está en la parte del fondo de nuestra composición. Inicia desde el punto igual donde proyectamos el anterior plano inclinado, y hacia arriba proyectamos. Podemos ayudarnos proporcionalmente en el corte. Observen esta distancia que hay acá con respecto al volumen y al plano inclinado. Puede ser más o menos esta distancia, más o menos. Vamos a ver si esto lo dividimos en 4 partes, y para eso vamos a activar nuestra capa donde tenemos las diagonales y vamos a proyectar más o menos esa distancia hacia atrás. Vamos a utilizar la diagonal. Esa sería, digamos que el mismo ancho que yo tengo en las proporciones que hice anteriormente, pero esa distancia no es tanta, no es la misma proporción, está más o menos a la mitad, y yo más o menos al ojo podríamos decir que está a esta distancia. Vamos a ver la altura. Bueno, coincide con el mismo cubo.
y sigo esa proyección, voy a encontrar el punto de fuga que organiza ese plano inclinado aquí exactamente, por encima del punto de fuga que yo tengo, por encima del punto de fuga que ya tengo en la línea de horizonte. Aquí se intersecta. Y proyectamos. La otra inclinación que más o menos va a estar prácticamente en el mismo eje vertical. Bien, esa sería nuestra proyección. Vamos a borrar esto. Tendremos dos puntos de fuga auxiliar. Esa sería la inclinación del plano. Esa es una sola visualización. Vamos a hacer varias. En la próxima parte haremos una visualización o esa misma, pero con dos puntos de fuga. Y van a ver la diferencia. Y a partir de alguno de estos ejercicios, empezaremos ya a proyectar la composición, los detalles que sean necesarios realizar para que ya se vea la composición en tres dimensiones o la perspectiva en tres dimensiones de nuestra composición. Bien, si te gustó y empiezas a practicarlo, vas a aprovechar mucho más el conocimiento del programa de Sketchbook, y estamos aprendiendo también perspectiva, las dos cosas, tanto el programa como los conceptos y la teoría de la perspectiva. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a seguir haciendo visualizaciones de este cubo. A partir de ese cubo, recuerden, vamos a proyectar todos los detalles que hay por dentro en esta composición. Nos vemos en punto de fuga.